¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen mediodía para todos y para todas. Una vez más, aquí en Trabajo Argentino vamos a ponernos a pensar cómo están los trabajadores y las trabajadoras en la República Argentina. Y esta vez vamos a hablar de algo muy caro a los sentimientos de todos los argentinos, porque vamos a hablar de la industria de la carne. Queremos saber cómo están sus trabajadores y también qué está pasando con este que es uno de los consumos centrales de proteínas para la población de nuestro país. Algunos datos de la economía para tener en cuenta y para poner en contexto esto de lo que vamos a hablar. Junio fue el mes con más inflación en los últimos 2 años, con casi un 4%. Y sobre todo se sintió en los alimentos y en el transporte, porque impactó más de 5% en ambos casos. Según la Federación Argentina de Supermercados, aumentó la compra de segundas y terceras marcas y el consumo viene cayendo. ¿Qué está pasando con el consumo de carne? ¿Qué está pasando para ustedes en sus casas también? ¿Pueden comprar carne como siempre? Bueno, de eso vamos a tratar de sacar un poco de conclusiones en el programa de hoy. El Centro de Economía Política Argentina dijo que en el 2016 la caída fue del 6% y que en el 2017 solo repuntó un 1%. Un último dato de esta semana que se conoció del INDEC fue que la producción industrial cayó más de 5 puntos. Vamos a recibir con mucho gusto, como siempre, a Silvio Echeún, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne. Silvio, gracias por venir. No, gracias a vos. Es un placer recibirte. No, por favor. Bueno, ¿qué está pasando con la carne? ¿Cuánto aumentó en todas sus formas? ¿La carne vacuna, la carne bovina? ¿Qué puedes decir de eso? Que nosotros sentimos que viene aumentando, pero danos datos reales. Sí, la realidad, vos sabés muy bien, Agustina, que la carne vacuna siempre acompaña a la inflación, digamos. Si uno toma los datos de junio, que es donde mayor tuvo devaluación la moneda nuestra, y toma el interanual, junio del año pasado y junio de este año, la carne aumentó por arriba del 34%. Y, aún más graves, el pollo, la carne aviar, aumentó el 40%. Una carne que siempre fue más accesible. Exactamente. Y 2 productos esenciales en la canasta básica. Totalmente. Entonces, uno esto lo fue absorbiendo en los primeros días de julio, digamos, y todavía queda un remanente para el aumento de la carne. O sea que va a volver a aumentar la carne. Va a volver a aumentar, porque tenemos el remanente que quedó de la devaluación para la última semana de julio, que va a entrar la semana que viene, y el incremento de los combustibles que se va a trasladar directamente al costo operativo general de todo el alimento, no solamente de la carne, que también va a ser, calculamos, en la primera semana de agosto. Los datos hablan de que aumentaría aproximadamente un 2% la carne para los primeros días de agosto. Lo cual sigue siendo un problema para todos, porque por los datos que venimos viendo, ¿cómo lo vienen relevando ustedes? ¿Qué está pasando con el consumo en todo el país de carne? Bueno, el consumo, hay 2 lecturas. A ver. Una, la que salió por ahí en los medios, donde después de una reunión con el presidente de las cámaras frigoríficas, salió como un eslogan o un paper que la carne no iba a aumentar hasta fin de año. Que fue una expresión de Miguel Schiaretti. Miguel Schiaretti lo que dijo es que la carne no iba a acompañar a la inflación de acá a fin de año. Muchos entendieron que la carne no iba a aumentar. Al ritmo de la inflación. Y que el consumo de carne había aumentado un 6%. En parte, hay una parte verdad y una parte mentira. El 6% del consumo de carne aumenta. Schiaretti representa a los empresarios. Exactamente. Eso, digámoslo, ¿no? Las cámaras frigoríficas. Claro. El 6% que aumentó el consumo de carne aumentó sobre el grupo etario que ganan por arriba de 25.000 a 50.000 pesos. En los grupos etarios que ganan de 24.000, 25.000 pesos hacia abajo, hacia la jubilación mínima, hacia los planes sociales, decreció un 6%.
para ser más concreto, en kilos de carne, por ejemplo, alguien que gana 35.000 pesos consume 57 kilos de carne por año por habitante. Los que ganan menos de eso, por debajo de los 24 y jubilaciones mínimas y planes sociales, estamos 10 puntos abajo, estamos en 46.200. Digamos. Y viene decreciendo, no tanto como venía en los últimos meses, pero viene decreciendo de a 10 gramos, de 20 gramos de carne, en función obviamente al poder adquisitivo de cada uno, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es el consumo promedio de los argentinos históricamente? No, históricamente siempre estuvo por arriba de los 60 kilos de carne por habitante. O sea que estamos hablando de una merma sensible. Sí, muy importante, digamos, muy importante. Hoy obviamente que por ser el producto principal de la canasta básica y estar el kilo de pulpa casi en los 200 pesos, ese es un producto que más rinde en función de calorías y todo lo demás. Sí. Pero tener 200 pesos para comprar un kilo de milanesa de cuadrada para un plan social o para una jubilación mínima, obviamente que es mucha plata. Y no solamente, Silvio, porque digamos, eso como todo aumenta a ese ritmo, para cualquier familia que tenga un ingreso promedio por ahí no tan ajustado, también poder acceder a 1.000 pesos en una compra para 2 o 3 días de comida, bueno, es un precio muy alto, ¿no? Incluso para todos. Sí, se da en la compra diaria, digamos. Antes alguien iba al supermercado y compraba un kilo de carne picada, un kilo de milanesa, un kilo de pollo y una docena de huevos, digamos, elementos principales de la canasta básica. Hoy hasta la gente piensa en comprar una docena de huevos, pues 60 pesos una docena de huevos es carísimo. Es carísimo. Y un kilo de pollo entre 42 y 55 pesos es carísimo. Y no estamos hablando que aumentó de hace un año atrás. Si vos comparás el precio de diciembre del año pasado del kilo de pollo, que estaba en 25 pesos, y hoy lo tenés en 55, y lo comparas con tu sueldo no aumentó el doble. Claro, el doble, no se multiplicó, exactamente. ¿Cómo están los trabajadores que vos representás? Los trabajadores en el sector exportador, estable, bien, han tenido una buena recomposición salarial, acorde a la inflación, digamos. Hasta ahora no perderíamos, digamos, en función a cómo termine la inflación. Para mí la inflación va a terminar en un 35%. Hemos recompuesto salario casi por un 30%, así que bueno, estamos con una cláusula gatillo que en definitiva después, en febrero del año que viene, si se da que vamos a terminar con un 35%, veremos de qué manera lo reacomodamos, que es solamente el 10% de la industria. Eso iba a preguntarte, ¿no? ¿Qué representa el sector exportador, tanto de trabajadores como del mercado? El 10%. En el consumo tenemos dos situaciones. La baja de consumo, que al tener eso tenemos menos faena, menos ventas. Y también estamos en una transición de sinceramiento de la cadena de comercialización de la carne, de un trabajo que está llevando adelante Marcelo Rossi, que lo está llevando muy bien, que está haciendo que muchos frigoríficos que no estaban regularizados hayan cerrado como cooperativas. Se ha regularizado el tema de los usuarios, los matarifes, que realmente formaban un precio irreal al bajar a precio de gancho a los carniceros. Y hoy se está en un sistema a tratar de regularizar el tema de las 40.000 carnicerías que hay en todo el país, donde gran parte de esas 40.000, un 50% aproximadamente, están irregular, no están inscriptas, son las que vos vas a la carnicería, no te da el ticket. Y bueno, que no se puede abordar rápidamente porque depende del municipio, depende de la gobernación del lugar y de la nación. Entonces ese último eslabón que se está trabajando obviamente va a llevar más tiempo. Y una vez que se regularice vamos a tener un precio real del precio de la carne en góndola para el consumidor argentino. ¿Cuál es el eslabón de esta cadena poderoso, el que fija los precios? Y yo te diría, hasta hace un año y medio atrás eran los usuarios los matarifes. Después de la nueva reglamentación y del nuevo sistema de faena que se planteó a partir de mayo de este año, de la caja negra, que todo el mundo la conoce como la caja negra. ¿Qué es? La caja negra registra la cantidad de animales que se faenan, el kilo. Es un registro fiscal por internet donde obviamente no se podía adulterar datos en función a la faena. Todo lo que se produzca, se venda, queda registrado. Y los matarifes también dejaron de ser matarifes ocultos, por decirlo así, a través de una figura, una cooperativa o de una empresa unipersonal, a ser responsables de sus compras, digamos. Entonces hoy yo quiero comprar Hacienda, voy y la compro con mi nombre, la faeno y la tributo yo con mi nombre. Y voy al frigorífico y pago como un fasón por faenarla, pago un derecho de faena y bueno, entonces queda criterizado que esa mercadería la saco yo y la vendo. Bueno,
en este caso en algunos matarifes todavía no están regularizados o no quieren regularizarse en el nuevo sistema, algunos siguen trabajando en cooperativas, otros no, y terminamos en el eslabón que le venden al carnicero. Entonces cuando algunos le piden la factura al carnicero, el carnicero no la atiende, bueno, estamos en ese eslabón donde puede haber todavía un desfasaje en el precio final de la carne. Decías entonces hasta ahora, con el sistema anterior, digamos, los que manejaban la pelota de alguna manera eran los matarifes. Sí, la evasión está bien. Y ahora, no, ahora es un tema de oferta y demanda y de acuerdo al precio de hacienda que tenga en pie, digamos. Hoy, y también está muy peleado. A ver, poca demanda, digamos, a medida que por ahí la carne va estando mucho en góndola, se va vendiendo más barata porque nadie se quiere quedar con la carne para que se le ponga negra. Claro. Entonces, hay días que por ahí tenés una oferta de carne a 99 pesos. Pero bueno, es un tema de oferta y demanda. Silvio, ¿y cómo está la producción en la Argentina a través de esto que estamos hablando, que es la merma en el consumo? ¿Qué está pasando con la cantidad de animales que se ponen en el mercado? No, la producción, digamos, se viene estable. Siempre estamos ahí en 10 millones anuales de cabezas, digamos. Ha aumentado un poco en el tema de las plantas exportadoras. O sea, muy bien que para este año se había estipulado alrededor de 380.000 toneladas de exportar y la estadística más o menos por la cantidad de faena que se viene realizando se estima que se va a llegar a 340.000 toneladas. ¿No? Esto es bueno, siempre que tengamos mayor exportación tenemos más excedente para el consumo interno, para que sirva un equilibrio en el precio interno. Estamos con unas inspecciones de Chile también, porque se habían perdido y es fundamental en un sistema de exportación tener Chile porque uno de los cortes que sobra hay que mandarlos para Chile. Se está mejorando Rusia, que también. Así que en ese sentido está bien la producción y pienso que hay más productores incentivados a hacer animales, animales pesados para la exportación. Vamos a repasar algunos datos de esto que estamos conversando con Silvio Echeún sobre cómo viene la exportación de carne vacuna en la República Argentina. Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa señala que está en este momento como capacidad instalada trabajando menos del 60%. Hay distintos sectores que están en alerta, mucho más con la apertura de las importaciones. ¿Importamos carne? Eso también le vamos a preguntar a Silvio enseguida. La carne bovina, hay un dato curioso. Según la Cámara de la Industria del Comercio de Carnes y Derivados, en el 2017 el consumo del mercado interno representaba más del 90% y el resto iba para la exportación. Hoy las ventas al exterior rondan el 15% y bajo, como decíamos, compartíamos en esta entrevista, la demanda nacional. Igual hay grandes problemas, sobre todo en las pequeñas y en las medianas empresas de este sector. Decía Silvio que te parece que es bueno que se pueda exportar carne, que eso, digamos, cierra la ecuación económica. ¿Qué pasa con el consumo interno? ¿Qué pasa con el mercado interno, con los precios internos cuando se exporta carne y con el consumo de los argentinos de este bien tan preciado que es la carne? Sí, yo lo que veo en este sistema dos problemas. Una, el poder adquisitivo, que es el salario de todos nosotros, las importaciones, porque fíjate, hablamos que el pollo, el interanual, aumentó el 40%. Sí. Tenemos una fábrica semiparada como es Cresta Roja. Importantísima. Funciona solamente la planta número 1, la 2 funciona a media y quedaron 1.500 trabajadores afuera. Tenemos la situación de la planta de Córdoba, Avícola, BEC, con 500 trabajadores que quedan en la calle, del grupo brasilero que se va, y la importación continua de pollo de Brasil, la pechuga de Brasil y todo lo demás, y el pollo aumenta el 40%. Ahora, yo no lo entiendo, Silvio, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto y por qué importamos nosotros que somos productores? Incluso también entiendo que parte de la carne, ¿por qué? Y porque no hay un control, digamos, cuando uno habla de control, no habla de control de precio. Porque el control tendría que ser por la oferta y la demanda, pero así hay un control. Digamos. No podemos importar pechuga de pollo cuando tenemos un montón de empresas que necesitan trabajo y hacer pechuga de pollo. Eso tiene que ser controlar el Estado, claro. No controlar el precio. Después que la pechuga de Argentina salga al precio del mercado, que salga. Defender el trabajo y la industria nacional, digamos. Lo mismo nos pasa con el cerdo.
el cerdo pasa lo mismo. Digamos, ¿cuántos productores de cerdo pequeños han desaparecido por la importación de cerdo? En el caso de la carne vacuna ha ingresado poca carne vacuna porque ingresa para su producto, para fiambre, para embutidos, digamos, no tiene mucha... No tiene impacto en la industria, bien, entiendo. Pero vamos al último dato, de hace 15 días. A ver. Digamos, importamos leche con una prole de Uruguay. Claro. Entonces, si vos me decís que importás leche de la prole con Uruguay y la leche en vez de estar 28 mangos, 30 mangos, va a valer 18 o 15 para que los trabajadores la puedan comprar, bueno, pero la realidad es que vos importás leche y todo sigue igual. Hace desaparecer un montón de productores tamberos, pequeños tamberos, y la leche sigue aumentando al ritmo de la inflación. Sí. Te propongo que compartamos una de las declaraciones que se conocieron esta semana, en este caso el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Echeverre, que dijo: se abre una oportunidad única para aumentar y diversificar las exportaciones a Japón. Seguimos avanzando para que nuestro vínculo comercial crezca. Fue una declaración que publicó en su cuenta de Twitter Echeverre. ¿Qué pasa con la exportación, en este caso a Japón? Japón fue un cargamento de un embarque que salió del sur de 200 kilos, 200 toneladas, 200 kilos me parece que fueron, de prueba. Japón es un mercado muy difícil en función a las decisiones sanitarias. Nosotros tenemos, para ingresar a la Comunidad Europea tenemos normas exigentes. Bueno, Japón, aparte de esas normas exigentes que tenemos para la comunidad, en Japón por ahí encuentran algo fuera de esas normas y te rebotan embarque entero. Entonces, dicho ha pasado, han salido embarques para allá, después las distancias son distintas, digamos. ¿Es una prueba piloto? ¿Es un mercado apetecible? Sí, un mercado obviamente que es apetecible. ¿Vamos a poder cumplir con la demanda que nos piden? Capaz que no podamos instantáneamente. Sí, podamos plantearlo de que se aumentar de a 50.000 toneladas por año, 100.000 toneladas por año, de acuerdo a la cantidad de producción de animales pesados que tengamos en la Argentina. O animales de descarte, como se llaman, porque ellos también llevan mucho vaca. Entonces... claro, ellos comen más cerdo y están empezando a comer carne exactamente. de vaca. Entonces, va a depender de todo eso. Pero es un mercado muy vidrioso. Un mercado que te plantea algunos tipos de normas comerciales y después por la mitad del camino te las cambia. Entonces, el riesgo es mucho riesgo para lo que se puede ganar, por decir así. Entonces, muchos empresarios no quieren jugar en ese mercado por ahora. Silvio, te hago una pregunta, porque uno piensa, por supuesto, que si un producto nacional puede importarse, está bien, está buenísimo que podamos exportar al mundo un producto. Ahora, ¿qué pasa con el consumo interno? Cuando un producto es de exportación, digamos, si el mercado argentino de la carne se volcara, no digo mayoritariamente, pero en un porcentaje cada vez mayor hacia la exportación, ¿aumentarían los precios de la carne acá adentro? No sé si aumentarían. Digamos, hoy con un consumo deprimido como tenemos, yo te diría, en vez de estar en un 10%, vos hablabas de un 15%, para que cuando hablas de 15 hablas también del subproducto que se exporta. Pero netamente de carne es un 10%. Es un poquito menos, 9,5%. Hoy con el consumo deprimido podríamos decir, bueno, podemos exportar un 20%. No podríamos irnos a un sistema como Uruguay, 80-20, 80 para exportar y 20 dejar para el consumo interno. ¿Y cómo es eso en Uruguay? ¿La carne es muy cara? La carne... Y es cara. Porque lo que yo digo, la lógica me indica esto. Si yo puedo exportar y vender en dólares, si tengo que vender en el mercado interno para que me sirva, tengo que poner un precio caro porque si no, no me sirve, quiero exportar. Y un kilo de lomo en Uruguay vale 343 pesos uruguayos, que sería más o menos 320 pesos argentinos. O sea, un poco más. Un poco más que acá un lomo puedes conseguirlo por... 250. Sí, 250 sin cordón, 220 con cordón, depende, digamos, es más caro. Por un tipo de cambio. Si lo tomamos a diciembre del año pasado, era más barata la carne en Uruguay que en Argentina. Lo que pasa es que la devaluación que nos pegó en mayo, todos los productos, digamos, terminaron siendo caros hasta viajar. Ya nadie viaja, todo veranea en Argentina. Mirá lo que dijo el presidente de la Nación, declaraciones también de esta última semana. Cada 100.000 toneladas más de carne que exportemos son 10.000 puestos de trabajo adicionales que pueden generarse. ¿Coincidís? Sí, coincido en toda la cadena. La cadena va a necesitar más campo, más producción, más animales pesados, más transporte, más compañeros en las empresas y obviamente más compañeros en el comercio exterior. Digamos, y obviamente ojalá sigamos exportando. Digamos, es
El excedente que no se exporta, como el asado, por ejemplo, sirve para hacer un equilibrio en el precio interno del asado y de los otros cortes de carne. Digamos, entonces, ojalá exportemos, sí. Ahora, me pregunto otra cosa, Silvio, porque lo que pienso también es, se exporta más carne, supongamos, ¿no? Se incrementa el porcentaje de carne que se exporta. Como ocurre con otros productos de exportación, quienes los producen van a reclamar una mayor devaluación, porque cuanto más caro esté el dólar, mejor les sirve. Y es como un círculo vicioso, digamos. Sí, lo que pasa es que el tema pasa por el empresario argentino. Uno tiene el consumo retraído porque hay inflación o porque hay conflicto de cesación de pago y todo lo demás. Porque el mismo empresario prefiere, digamos, pedalear los pagos de todo el mundo y poner a trabajar la plata y con esa plata, digamos, con los intereses que genera esa plata, pagar eso. Entonces eso termina perjudicando a trabajadores, a pymes. Yo le daba un ejemplo en un programa de televisión el otro día de una pyme, un tornero. La pieza de tornero no la exporta, digamos, hace un torno para un compresor en un frigorífico, digamos. Pero bueno, esa pieza, digamos, si el dueño del frigorífico no le paga a ese tornero, porque dejó la plata a trabajar 30 o 45 o 90 días y le das a 120 días los cheques, digamos, a él también le termina haciendo una cascada para abajo. Claro. Digamos. Entonces, el problema pasa porque el empresariado argentino, digamos, no hablo de las pymes, sino del empresariado argentino, digamos, no confía en la inversión para el país, digamos, y está jugando a la especulación. Claro. Y eso está ocurriendo en general, no solamente, bueno, con los que tienen, por supuesto, el dinero para poder hacerlo, ¿no? Digo, obviamente. Pero hasta los funcionarios hablaban de la no confianza en lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina. Sí, realmente es preocupante, porque ellos mismos son los que están, obviamente, generando inflación y destruyendo a la pequeña y mediana industria, digamos, que realmente es la que mayor absorbe todo el trabajo argentino. Este incremento que hay, por ahora no tan significativo, pero sí del 10 o del 15% en las exportaciones de carne. Los productores, el primer eslabón de la cadena, ¿lo ven? ¿Están viviendo un mejor momento? Sí, tiene un buen precio. Tiene un muy buen precio, tiene expectativas de que el mercado crezca, vuelva a ocupar el lugar que tuvo la carne hace 10 años atrás. Bueno, pero este también es país cíclico, ¿viste? Sí, el año que viene tenemos elecciones. Hace unos 5 años el mercado de la carne estaba complicado, ¿no? Y el que se dedica a animales pesados es un proceso que te lleva 4 años. Claro. Entonces, pero hoy, si vos me preguntás hoy o le preguntás la expectativa a los productores de animales pesados y todo lo demás, están cómodos, están invirtiendo en genética. Y le interesa, digamos, hacer animales pesados. Escuchemos lo que decía también, o compartamos, mejor dicho, lo que decía también Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, también durante las últimas horas. En cuanto a la relación laboral, hay que orientarla hacia las nuevas tecnologías y hacia la productividad. Acá nadie discute cuál debe ser el nivel de salario en función de la necesidad, siempre y cuando las empresas puedan pagarlo. Hablábamos ya un poco de salarios, pero ¿cómo ves? Lo que pasa es que uno, a ver, productividad. Muchos productividad lo interpretan como reforma laboral. A veces es un tema de palabra. Yo a veces cuando algunos empresarios me plantean productividad, bueno, yo le planteo, bueno, distribución de la ganancia. Claro, porque si vamos a ir en la productividad todos... No, a ver, también yo voy en la productividad. Al fin de año, cuando vos cerrás el balance, te dio de ganancia tanto... 40, ¿repartimos? Bueno, repartimos entre todos. Claro, no. Ahí dice que no. No. Entonces estoy en contra de la productividad. Claro, entonces, de las ganancias por productividad para el trabajador. A ver, claro, porque si no es la carga, la carga sobre todo, digamos. Entonces, esto es lo mismo, digamos, todo el ajuste sobre un sector nomás. Digamos, entonces acá pareciera que todo el ajuste lo tiene que pagar los 9 millones de asalariados, los 9 millones de registrados que están en el trabajo formal, los 5 millones de no registrados y hay un 20% que no lo quiere pagar el ajuste. Claro. Entonces, y acá pasa lo mismo, dice, bueno, sí, vamos a trabajar por productividad. Bueno, repartamos la ganancia. Porque en definitiva, después cuando las empresas, como pasa esta empresa de aves de Río Cuarto, no le cierran los números en la balanza comercial, no le cierran en la bolsa, venden los bonos, se van y te dejan 500 personas. Claro, sin trabajo. Y ya ha pasado en la carne. Han cerrado, te puedo decir, miles de empresas de estos grupos que han inmigrado a la Argentina con créditos blandos y todo lo más para quedarse con empresas en el tema de la carne. Y cuando no les sirvió, pum, se fueron y te dejaron 10.000 trabajadores en la calle.
Esto que está ocurriendo, ¿no? Esto que estamos hablando de las condiciones de alguna manera del trabajo, de la pretensión o de una reforma laboral o de que se discutan paritarias por productividad, etcétera, etcétera. ¿Te parece que flexibiliza las relaciones laborales en general? ¿Pasa en tu sector? No. Pasa por un tema yo pienso que cualquier tipo de reforma, si vos lográs a que eso se traduzca a que vos tenés algo a cambio, decís, bueno, me bajan los impuestos patronales. Y con eso, bueno, mira, va a bajar el impuesto, pero vas a tener mejor salud, vas a tener mejor jubilación. Digamos, acá todo se plantea toda la baja o todo el ajuste para no tener nada. Digamos, porque entonces, ¿cuál es quién tiene que hacer la inversión? Pues vos planteás, bueno, la inversión, el trabajo, el trabajador, ¿es un costo o una inversión? Entonces, bueno, una inversión, por supuesto. Desde el trabajo argentino creemos que una inversión. Bueno, para el empresario no, es un costo. Entonces, eso es lo que se plantea, digamos. El trabajador es una inversión. Una inversión a la cual hay que cuidarla, hay que capacitarla, digamos, con la capacitación mejor tecnología, mejor eficiencia, mayor producción y obviamente mayor rentabilidad para el trabajador, digamos, salarialmente. Y si quieren productividad, mejor ganancia entre la empresa. Digamos. Pero bueno, acá es un pensamiento muy chiquito. Acá son todas cosas por espasmo. Digamos. Las acciones crecen, sirven, no sirven, pum, me voy y me pico. Silvio, lo último, ¿cómo deberíamos proceder en la Argentina para que crezca el consumo de carne interno, el mercado interno? Yo pienso que tendría que terminar de sincerarse la cadena para tener un valor certero de cuánto cuesta un kilo de carne. Digamos, terminar, digamos, con que ya venga la carne, que venga por la carne que se consume en tal lado, que ya venga despostada. Entonces vos podés bajar en un barrio si consumen, bola de lomo, cuadrada, milanesa, bajás esos cortes y los otros cortes no los bajás. De acuerdo al consumo que tenga regionalmente cada carnicería, tenga los cortes que consume para que ese excedente, si no se consume en ningún lado, se pueda vender en otro lado. Vender en otro lado, exteriormente, o producir producir hamburguesas, salchichas, fiambre o cualquier otro tipo de situación. Esa sería una manera también de resolverlo. Silvio, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Un placer haberte recibido como siempre. No, por favor. Silvio Echeún estuvo con nosotros. A ustedes también, como siempre. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene acá, en Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.